Buenos días. Vamos a hablar hoy de la novela Reina Roja de Juan Gómez Jurado, novela publicada en 2018. Esta novela es la primera de una trilogía sobre Antonia Scott que se completa con Loba Negra y Rey Blanco. Se trata de una novela de intriga y suspense. La historia se cierra solo en parte al final. Quedan incógnitas por resolver: la identidad del cerebro que planificó los crímenes y de la mujer que ejecutó el plan. Tampoco se aclara por qué Nicolás Fajardo simuló un suicidio. Por tanto, se trata de una novela en parte autoconclusiva, porque una parte de la intriga se resuelve, pero por otro lado quedan incógnitas que darán pie a la continuación, y de ahí la trilogía. Vamos a hablar ahora de Antonia Scott. Bueno, la protagonista y su ayudante. Antonia Scott es una agente encubierta de un grupo de operaciones especiales creado a nivel europeo para intervenir en casos sensibles al margen de los cauces oficiales. Se trata del proyecto Reina Roja de la Unión Europea para combatir a los peores criminales. Ha pasado por un riguroso proceso de selección y entrenamiento. Es el ser humano con el cociente intelectual más alto registrado. Tiene una memoria casi perfecta. Le han inyectado un compuesto para que se mantenga en un estado de alerta permanente. Toma cápsulas rojas para relajarse y centrar su atención. Hace 3 años le ocurrió algo que la trastocó gravemente. Irrumpieron en su casa y su marido Marco recibió un disparo. Está desde entonces en una cama de hospital en coma. Ella se sintió culpable, sufrió un trastorno de ansiedad y no quería volver al trabajo. Su padre, embajador del Reino Unido en España, le quitó la custodia de su hijo de 4 años para cuidar de él. Se lleva bien con su abuela, una mujer de 93 años que vive en la campiña inglesa. Antonia sufre anosmia de nacimiento, no puede oler nada, además es muy sensible y no se la puede tocar. También tiene pánico a las agujas. Técnicamente tripanofobia. Bueno, esto configura un perfil de personaje singular, excepcional, como la heroína de cualquier novela de este tipo. Claro, para ser una heroína singular, excepcional, tiene que tener también sus rarezas. Como anécdota, como muestra de su capacidad de cálculo, gana 10.000 euros en el casino para sobornar a los vigilantes de la finca. Es decir, tenía una capacidad de razonamiento matemático que, consiguió esto en muy poco tiempo. Bueno, esto nos da la talla del personaje. Por otra parte, el ayudante Jon Gutiérrez es un policía vasco sancionado. Intentó deshacerse de un proxeneta con falsas pruebas y fue descubierto. Mentor, que es el coordinador de este grupo de operaciones especiales, le ofrece un trato. Se paralizan los cargos contra él a cambio de su colaboración para conseguir que Antonia Scott vuelva al trabajo. Bueno, la intriga. Vamos a hablar de la intriga, una trama intrincada, con diferentes líneas. Vamos a intentar desentrañarlo. En la urbanización La Finca encuentran a un adolescente muerto sobre el sofá. Murió desangrado. La escena del crimen recuerda el Salmo 23 de la Biblia, con vino, en este caso sangre, y aceite. Se preparaba a la víctima para el encuentro con Dios. Parece tratarse de Álvaro Trueba, hijo de la banquera Laura Trueba. No murió en la casa. Lo habían secuestrado hacía 6 días. Avanzada la historia, más adelante, Antonia descubrirá que el secuestrador se confundió y atrapó al hijo de la gobernanta de Laura Trueba. Antonia y Jon examinan las cámaras de seguridad del acceso a la finca la noche del asesinato y descubren que un taxi fue 2 veces. El taxi llevaba la matrícula de otro coche. Laura Trueba les confiesa a Antonia y Jon que el secuestrador de su hijo, el cual se identificó como Ezequiel, le exigió algo imposible
y le dio un plazo de 5 días. Y ahora tenemos otra línea que se abre, el secuestro de Carla. Poco después, Carla Ortiz, la hija del empresario del textil más rico del mundo, Ramón Ortiz, es secuestrada. El secuestrador dijo llamarse Ezequiel. Bueno, y aquí hago un inciso. Cuando leemos la novela, estos dos personajes, Ramón Ortiz y Laura Trueba, nos recuerdan a dos personajes de carne y hueso, una banquera y el otro empresario del textil. ¿Vale? Patricia Botín y Amancio Ortega. Bueno. El secuestrador dijo llamarse Ezequiel. Está marcado por escrúpulos religiosos. Redacta hojas de confesión para purificarse. Se considera un hombre bueno que se ha visto obligado a hacer el mal. Bueno, todo esto tiene un juego, porque claro, en el misterio siempre tiene mucho juego lo de mezclar obsesiones, trastornos mentales con el tema religioso. Todo esto da mucho juego. Tuvo una infancia traumática a causa de su padre. Carla tiene miedo a la oscuridad y está encerrada en un cuartucho oscuro. No se llevaba bien con su hermanastra Rosa. Bueno, y digamos, esta fobia a la oscuridad le viene ya de pequeña. Parece que hay otra mujer secuestrada en el cuarto contiguo, Sandra. Luego se descubre que Sandra engañaba a Carla y era en realidad el cerebro del secuestro. Por los sonidos que escucha Carla, se sugiere que Ezequiel abusa de Sandra. Ante el llamamiento a la colaboración ciudadana para descubrir la identidad del criminal con un brazo tatuado, Lady Bug responde. Lady Bug es una chica tatuadora. Antonia y John averiguan que su padre había hecho el tatuaje. Había grabado las letras NBQ. Antonia piensa que se trata de un agente de la policía. Efectivamente, un policía amigo de John le explica que la unidad NBQ es una sigla que significa expertos en explosivos y en amenazas nucleares, biológicas y químicas. Y se creó en 1996 con 4 agentes. Uno de ellos murió en una explosión en un túnel. Circula la versión de que fue un suicidio tras la muerte de su hija 6 meses antes en un accidente. Un supuesto suicidio según la policía, pero luego sabemos que fue fingido. Supone Antonia que uno de esos agentes NBQ es Ezequiel. El inspector Parra, por otra parte, por las huellas en el volante del taxi robado y un zapato de Carla Ortiz, descubre la identidad de Ezequiel, un NBQ dado por muerto llamado Nicolás Fajardo. Antonia deducirá que había simulado su muerte colocando el cadáver de otra persona en el lugar del accidente. El vigilante de la finca le dice a Antonia que el taxista que fue la noche del crimen era una mujer. Antonia descubre que el taxi llevaba una matrícula falsa, precisamente la del coche que conducía la hija de Nicolás Fajardo cuando murió. Y deduce que la huella de Ezequiel en el volante del taxi era una trampa para la policía, porque en realidad él no conducía el vehículo, conducía una mujer. El asalto del capitán Parra y sus hombres al piso de Nicolás Fajardo se convierte en una trampa mortal. Nicolás cree que cumple una misión divina, humillar a los poderosos. Se les impone una penitencia por sus pecados. Sandra destapa su identidad. Le dice a Carla que le ha pedido a su padre que hable en televisión sobre las condiciones de trabajo en los talleres que tiene en los países pobres. Nicolás Fajardo está dominado por su hija Sandra. Se sugieren abusos sobre ella en otro tiempo, lo mismo que le ocurrió a él de niño con su padre. Le habían quedado secuelas mentales. Sandra secuestra al hijo de Antonia, que estaba en el colegio. Le dice a la madre que deberá dejar de investigar durante 12 horas, el tiempo que falta para que se cumpla el plazo dado al padre de Carla Ortiz. Antonia intuyó dónde se escondían
por el ruido de fondo en el móvil. Se adentra en los túneles del subsuelo de Madrid. Nicolás y su hija Sandra se ocultaban en la estación abandonada de Metro Goya Bis. Bueno, y llegamos al desenlace, un desenlace truculento, muy agitado, muy revuelto. Carla, la joven secuestrada, consigue salir de su celda con una baldosa. Había ido quitando baldosas del cuarto y al final consigue forzar la puerta. Bueno, intenta liberar al hijo de Antonia de sus ataduras, pero es atacada por Nicolás, que le aprieta el cuello. Aparece John y salva a Carla, pero recibe 2 tiros de Sandra mientras intentaba esposar a Nicolás Fajardo. Afortunadamente llevaba puesto el chaleco protector. Carla suelta al niño y este sale corriendo. Nicolás intenta estrangular al policía, pero Carla le clava una baldosa en el cuello y muere el criminal. Vale, todo esto parece un vodevil, todo se desarrolla a un ritmo muy, muy rápido. Entre tanto, Antonia procuraba atraer a Carla hacia el túnel, pero ésta se da la vuelta y atrapa al niño que corría. Huye con él por el túnel y Antonia la sigue. Sandra le confiesa a Antonia que actúa contra ella en venganza del perjuicio que causó a alguien en el pasado. Lo de Álvaro Trueba y Carla Ortiz solo era un medio para atraer a Antonia. Un desconocido es el que mueve los hilos. Y aquí, claro, todos nos quedamos un poco sorprendidos, ¿no? Finalmente, Antonia se deshace de Sandra y recupera a su hijo. Revelación. La policía científica descubre por el ADN que la verdadera Sandra Fajardo estaba enterrada hacía tiempo. No se ha encontrado el cadáver de la mujer que murió en el túnel, que no era, pues, la hija de Nicolás. John se queda en Madrid y ayudará a Antonia a cazar al asesino a sueldo más peligroso, el señor White, el hombre que hace 3 años le disparó a ella y dejó en coma a su marido Marcos. Por eso decimos que la novela, por una parte, cierra la trama, pero por otra parte abre una nueva vía que da pie a la continuación. Bueno, y ahora vamos a ver qué estrategias utiliza el autor para mantener vivo el interés de los lectores. Primero, ya lo hemos comentado, la excepcionalidad, la singularidad de la protagonista. Antonia es un personaje de cualidades excepcionales. De hecho, ha sido seleccionada entre mucha gente, tiene el cociente intelectual más elevado y luego ha pasado por una dura formación. Por tanto, es un personaje especial. Capítulos cortos. Y esto genera dinamismo en la acción. Se mantiene la expectativa dosificando la información. Se dilata el desarrollo de los acontecimientos abriendo líneas secundarias. Claro, en este tipo de novelas no se nos cuenta todo al principio. Al contrario, se nos mantiene un poco en vilo hasta el desenlace final. Se dan pistas falsas, también es otra estrategia. Por ejemplo, el joven asesinado no era en realidad Álvaro Trueba. Esto nos ayuda a entender la frialdad de la madre cuando el secuestrador le decía que iba a matar a su hijo y la madre pues no daba su brazo a torcer. En cambio, Ramón Ortiz se mantiene firme porque su asesor le dice que es conveniente que se mantenga firme. Entonces, Ramón Ortiz no cede. Veremos, eso ya no lo vemos en la novela, pero está por ver cuál será la reacción de Carla cuando se encuentre con su padre, sabiendo que su padre la valoraba menos a ella que a sus empresas. Sandra Fajardo había muerto y no era la mujer criminal. Bueno, pues esto, claro, también es otra pista que queda ahí.
Complejidad en la trama con mayor dosis de misterio. Transcurre en paralelo las dos historias, la de Álvaro Trueba y la de Carla Ortiz, hasta que confluyen en ese desenlace final. Bueno, la técnica del suspense, que es propia de estas novelas de intriga. Ejemplos. Laura Trueba no les dice lo que le ha exigido el secuestrador, tampoco Ramón Ortiz. Lo sabremos después cuando Sandra le confiesa a Carla lo que ha exigido a su padre. Antonia le dice a John que no puede contarle lo que le hicieron. Después nos lo cuenta el propio narrador. Bueno, y luego aura de misterio que envuelve a los malvados. Como hemos dicho antes, la mezcla está sórdida. La infancia sórdida de Nicolás y de su hija con los respectivos abusos del progenitor. Se da a entender que hubo abusos en la alcoba cuando eran niños. Trastorno mental de Nicolás Fajardo derivado de su traumática infancia. El componente religioso con los con los rituales de expiación de los pecados. Esta mezcla de abuso en la infancia, de trastorno mental, de componente y ritual religioso, es un cóctel que contribuye a esa atmósfera de misterio sórdido. Se busca la complicidad del lector con guiños humorísticos, por ejemplo. Esto lo hace el narrador con cierta frecuencia. Dice, Bruno está más perdido que el alambre del pan Bimbo. O dice, se dirige al portal cual muñeca de famosa. Bueno, para entender esto hay que tener cierta edad, ¿no? Para entender este toque, ¿no? De muñecas de famosa. Un lector veinteañero quizá no cogería la finura esta del humor. Se baja de un coche de La Secreta, pero entre el chaleco antibalas y el aire de Madero, lo de Secreta vamos a dejarlo. Bueno, luego dice, media cara roja como un carabinero a la plancha. Y dice, después, este es el colofón, dice, te juro por mi suegra que en paz descanse pronto. Que en paz descanse pronto. Bueno, claro, esto también es una técnica narrativa, lo hace para desdramatizar, porque claro, el lector no puede estar continuamente en tensión. Entonces, estos guiños humorísticos se hacen para rebajar un poco la tensión y buscar la complicidad del lector. Bueno, y a mi modo de ver, la novela desde luego atrae el interés de los lectores, pero claro, cuando una novela abusa mucho de los giros, abusa mucho de la sorpresa, abusa mucho de cambiar de dirección, pues claro, podemos tener un problema. Los giros en la trama son parte esencial en las novelas de intriga, es decir, que apunte por aquí la investigación y de pronto da un giro radical, eso es normal. Pero cuando el giro es demasiado brusco, la historia pierde credibilidad, pierde verosimilitud. Los lectores nos enteramos casi al final de que los secuestros de Álvaro Trueba y Carla Ortiz, que han ocupado el grueso de la novela, eran solo un pretexto para llegar a Antonia Scott. Todo el discurso revolucionario de Sandra era un camelo, era falso. En realidad, lo que Antonia quería es ponerle un anzuelo, lo que Sandra quería era ponerle un anzuelo a Antonia para traérsela. Pero claro, todos estos rituales, el secuestrar, todo el montaje de secuestrar a estos dos hijos de grandes empresarios. Claro, parecía que era una revolucionaria que quería cambiar el mundo. Y luego nos enteramos de que todo esto era una mentira. Pero claro, Antonia se confiesa sorprendida y ella dice literalmente, han jugado con ella, o sea, han jugado conmigo. Pero es que nosotros como lectores también tenemos la misma sensación. También se ha jugado con el lector. Un rodeo excesivo. ¿Y si Antonia no se hubiera ocupado del caso porque estaba retirada? Claro, imaginaos que secuestran, matan al chico
a Trueba, Álvaro Trueba, secuestran a Carla Ortiz, pero Antonia no vuelve al trabajo porque estaba retirada y John no consigue que ella vuelva. Pues claro, ¿de qué habría servido todo este montaje? Entonces, quiero decir que para traerse a Antonia o para hacerle daño a Antonia, el narrador ha dado todo un rodeo de 400 páginas para enterarnos de que todo esto era pues mentira. Entonces, claro, tenemos la sensación de que se nos ha tomado un poco el pelo. Esto no quita que hasta la página 400 pues hayamos seguido la lectura con cierto interés. Pero Sandra no era en absoluto una revolucionaria. Sandra estaba al dictado de un desconocido y precisamente este desconocido es lo que da pie a que la historia continúe con la trilogía. Bien, y bueno, hasta aquí la presentación y ahora pues ya lo comentamos entre todos. Gracias.